Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan hoy en la tarde en esta sesión. Primero que todo, quiero dar las gracias también a la Dirección de Extensión que nos ha colaborado en la organización de esta iniciativa, que está también patrocinada por el Colegio de Arquitectos y por un fondar de investigación. En el marco de la semana o del Día del Patrimonio, el Magíster de Intervención en Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile ha organizado este concurso de arquitectura, perdón, de fotografía, que se titula Imaginarios Patrimoniales, Arquitectura y Territorio. Y dentro de esta sesión de hoy día, para aprovechar este lanzamiento del concurso, que está abierto a toda la comunidad, no solo de la facultad, sino que de la comunidad de personas que puedan estar interesadas en temas de patrimonio y que se dediquen a la fotografía, vamos a generar esta primera instancia que es de difusión y lanzamiento de esta investigación. Primero vamos a tener una presentación de Soledad Valdivia, luego unos comentarios respecto al trabajo que ella nos va a presentar y finalmente Francisco San Martín nos va a presentar las bases del concurso que también van a quedar disponibles en la página web de la facultad. Entonces, les voy a presentar ahora a Soledad Valdivia, quien es arquitecta de la Universidad del Paraíso, titulada en la universidad. Ella desarrolló el posgrado, el postítulo de Patrimonio aquí en la Facultad de Arquitectura y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, eh, dentro del tema de el estudio que ha hecho y de restauraciones de Roberto Montandón. Eso es prácticamente su tema de tesis doctoral. Y en paralelo, Soledad es la investigadora responsable de un fondar de investigación que se titula Roberto Montandón, un precursor en la restauración arquitectónica en Chile. Hoy en particular Soledad nos va a presentar, además de darnos algunos antecedentes biográficos del personaje, también nos va a hacer una presentación referida al patrimonio arquitectónico en la fotografía de Roberto Montandón. En este momento Soledad se encuentra en España, así que ya es bastante tarde. Soledad, si nos puedes compartir tu trabajo. Hola Claudia, hola a todos, hola a la organización. Voy a hacer el compartir pantalla. ¿Me avisan por favor que se vea bien? Ahí está. Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Apagué la cámara por algún problema de conexión que podamos tener. Creo que es mejor así. El proyecto, bueno, primero agradecerte, Claudia, por la invitación de poder presentarles un avance de este proyecto de investigación que ya se encuentra en su etapa ya final. Es un proyecto Fondar, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de convocatoria 2019. Yo soy la responsable y, como bien dijiste, Claudia, tiene como título Roberto Montandón, un precursor del patrimonio arquitectónico en Chile. Este proyecto está conformado por un equipo de investigación. Somos 4 mujeres, amigas, conocidas, profesionales, todas de la quinta región. Fernanda es la encargada de diseño y producción de difusión del proyecto. Carolina Miranda es una destacada historiadora de la quinta región que también participó de la sistematización y producción escrita. Colabora también con artículos importantes biográficos. Claudia también nos participó en la etapa inicial de indagación de archivo y después en una etapa posterior de registro de los sitios fortificados y sus intervenciones. Y bueno, y yo como la arquitecta titular responsable. Bueno, yo creo que es importante comenzar esta presentación entregando algunos datos biográficos del personaje principal. ¿Quién fue Roberto Montandón? Era un suizo, fue un ingeniero agrónomo que nació en 1909 en Neuchâtel, Suiza, y fallece en la ciudad de Santiago el 29 de noviembre de 2003. Llega a quedarse a nuestro país en el año 1933 y se queda por 70 años.
Para comprender la personalidad polifacética de Montandón y toda su labor desempeñada, hemos identificado 5 periodos de su vida en Chile. El primero es un periodo formativo que incluye su formación escolar en Suiza, su formación profesional en Francia y que culmina estando en Chile, ya que hemos encontrado algunas declaraciones personales de él que señala que entre 1933 y 1937 él desarrolla actividades formativas dirigidas por el destacado geólogo suizo Louis Hein. Luego vendrá una etapa de construcción que le denominamos, que se inicia cuando él ingresa como funcionario público al servicio del turismo en enero de 1939 y continúa explorando el territorio nacional para el fomento de destinos turísticos. Bueno, en esta etapa comienza a ser conocida su faceta de escritor, colaborando en crónicas para la revista En Viaje desde 1942. Luego viene una etapa visionaria, cuando él ingresa al Consejo Monumento en 1948 y permanece hasta inicios de 1955. Ahí él comprende el registro de monumentos nacionales, las primeras obras de conservación, propone muchas de las declaraciones de protección, realiza las primeras misiones a provincia para estudiar en terreno a los monumentos, y todo esto bajo el cargo de asesor técnico. Luego se le reconoce una etapa documentalista cuando deja el Consejo Monumento y sigue colaborando con la Universidad de Chile. Él pertenecía al Departamento de Extensión de la universidad y pronto se convierte en el director del Laboratorio Central de Fotocinematografía y Microfilm en 1959. Se le solicita desde ahí dirigir la famosa muestra fotográfica Rostro de Chile, que es una importante muestra fotográfica que se hizo en 1960 en nuestro país. Esta idea era del fotógrafo nacional Antonio Quintana, quien termina siendo su colega y su compañero de equipo. Luego, finalmente, tenemos una última etapa de Montandón, denominada de consolidación y reconocimiento, cuando ya él es conocido totalmente en el ámbito cultural y académico. Ingresa como profesor a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, es asesor de la Dirección de Arquitectura del MOB, se integra nuevamente al Consejo, pero ahora como consejero experto, y desde 1965 se le pide participar de un nuevo proyecto de ley para monumentos nacionales. En 1973 es miembro honorario del Colegio de Arquitectos y se incorpora como académico de número en la Academia Chilena de la Historia. En 1997 recibe el Premio de Conservación del Consejo Monumento y en 2002 recibe el Premio a la Orden al Mérito Gabriela Mistral, entregado por el Ministerio de Educación. Fallece finalmente en el año 2003. La labor de Roberto Montandón en la conservación del patrimonio nacional no se entiende si no comprendemos el desarrollo de esta disciplina a lo largo del tiempo en nuestro país. La conservación del patrimonio como tal se sitúa en el siglo XX, luego de distintos hitos sociales, políticos y económicos que ya se venían sucediendo desde fines del siglo anterior. Sin embargo, la conservación del patrimonio arquitectónico se pone en marcha a mediados de este periodo, luego de dos hechos destacados. Por un lado, la celebración del centenario de la República y luego la celebración de la Quinta Conferencia Panamericana en 1923, que promueve la primera legislación y la creación del Consejo Monumento a través del Decreto Ley de 1925. Dentro del primer funcionamiento del Consejo Monumento, creado en esta temprana legislación, reconocemos 4 periodos de actividad y 3 periodos de silencio administrativo. De los 4 periodos activos de esta institución, los 3 primeros pertenecen a una fase fundacional y donde destaca el periodo de 1948 a 1955, donde se genera el primer programa de conservación planificado, ejecutado y financiado por el Estado de Chile. En este programa se incluye la conservación de los fuertes de Valdivia, el Pucará de la Sana, bajo un interés de preservar ruinas prehispánicas como ruinas del sistema fortificado español. Pero además se integran los primeros bienes arquitectónicos, 4 iglesias del norte y la iglesia de Achao en Chiloé. El Consejo Monumento va a continuar una fase más productiva en la década del 60 y del 70, y se le pide a Montandón que participe de la redacción de la nueva Ley de Monumentos de 1970, la actual vigente. Además, Montandón continuará siendo partícipe de otras obras de conservación en otros monumentos, destacándose su larga labor en los fuertes en las 4 etapas sucesivas posterior al primer programa.
Cumple así una labor de casi 50 años en la preservación de los fuertes de Valdivia. El Consejo, en este periodo más importante de la fase fundacional que mencionamos antes, trabaja con una metodología de comisiones especiales y de misiones a provincias. De acuerdo a esto, Montandón desarrolla varios viajes de estudio a los diferentes sitios que comprenden el programa de conservación y elabora extensos informes con contundentes observaciones y documentación gráfica, principalmente de fotografía. Esta metodología de trabajo es enriquecida por otros factores que suceden al interior del Consejo, como por ejemplo el impulso personal de Aníbal Bascuñán. Bascuñán era un abogado y académico de la Universidad de Chile que actuó como secretario en 2 periodos sucesivos e impulsa la reactivación del Consejo Monumento. La llegada de Montandón y la figura de asesor técnico también es un factor importante. Montandón tenía una formación científica y cultural que, sumado a sus facetas de explorador y escritor y de fotógrafo, le dan otra inyección y otra energía positiva al Consejo Monumento. Además, cabe señalar que la existencia de otros consejeros influyentes también marcó cierta referencia, como podemos mencionar algunos de ellos, como Ricardo Donoso, Samuel Román, Aureliano Yoarzún, Eugenio Pereira, Leopoldo Pizarro, entre otros. Y por supuesto, como factor principal en esta etapa del Consejo Monumento, está la mencionada glosa financiera del Consejo Monumento, que permite el inicio de los registros de monumentos y el plan de conservación. Antes de pasar a la siguiente presentación, yo quiero destacar algo acá importante acerca de las comisiones especiales formadas al interior del Consejo Monumento. De las primeras comisiones de conservación que se formaron al interior, está la primera, que está integrada por Eugenio Pereira, el destacado historiador que ya todos conocemos a nivel nacional. También la integraba Oscar Tenham, que era el director de arquitectura de la época, y de Roberto Montandón como asesor técnico del Consejo. Más tarde se le va a unir, al año siguiente, en 1950, Alfredo Benavides, destacado historiador también y académico de la Universidad de Chile, como especialista en arquitectura colonial. Específicamente, Alfredo Benavides se integra no como consejero, porque él no participaba del consejo, pero sí se le invita como invitado externo por la especialidad que él lleva, por su conocimiento de la arquitectura colonial, y específicamente también porque se va a integrar en un par de iglesias del norte en la cual él va a ser parte de este programa de conservación. Uno de los trabajos realizados por el equipo de investigación de este fondar tuvo que reunir todos los antecedentes posibles para reconstruir el detalle de las obras realizadas en este primer programa de conservación a nivel estatal. Entonces se junta bastante material disperso de fotografías, informes, cartas, dibujos, algunos manuscritos también, y todo esto alojado principalmente en los archivos del Consejo Monumento y de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Destaco acá en esta imagen el primer informe elaborado por el asesor Montandón, producto de su primer viaje de comisión en diciembre de 1948 a los fuertes de Valdivia. Este expediente bastante contundente está estructurado en 10 capítulos, contiene 59 fotografías más 3 croquis y algunas notas de prensa, y la verdad es un expediente que al analizarlo interiormente es bastante comparable a los expedientes de estudios previos que algunos especialistas como nosotros, que nos dedicamos a la restauración y conservación de bienes arquitectónicos, tendemos a hacer en la actualidad. Entonces es un importante que tiene una doble importancia, la verdad. Volviendo a las fortificaciones, estas ruinas de las fortificaciones españoles, en Valdivia principalmente, estuvieron bajo el interés de algunos intelectuales y autoridades a inicios del siglo XX. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en la gira presidencial que tuvo el presidente Pedro Montt por el país, que las incluyó. También un proyecto de ley anterior, de 1910, un proyecto de ley patrimonial que se sabe que se trató de tramitar, también las menciona. Sin embargo, no es hasta 1949 que Montandón las sitúa en la lista de las preocupaciones estatales. En su primer informe, él plantea a los consejeros de la época algunos principios generales de intervención que él estima conveniente para los fuertes. Es entonces que expresa lo siguiente: el programa de acción para las fortificaciones del río Valdivia no debería extenderse
a una restauración completa, con excepción de algunos trabajos. Se debería, en general, ir a la reparación y consolidación de lo existente y a su conservación permanente. En su estado actual, estas fortificaciones presentan un cuadro bastante interesante que permiten al visitante formarse un concepto claro de la magnitud de estas obras. Él expresa en estas declaraciones una clara postura de una acción de conservación por sobre la restauración, pero incluye también conceptos de consolidación y reparación, y dejaría abierta también la posibilidad de restauraciones parciales, pero sin perder el sentido de la ruina. Producto del análisis fotográfico realizado, que hemos podido vincular algunas fotografías de este informe, porque de verdad el informe, que es bastante extenso e interesante, en su parte escrita la tenemos casi en su 100%, pero en la parte fotográfica, en la documentación de 59 fotografías de 1948, todavía nos ha costado encontrar toda su magnitud. Por lo tanto, en el análisis fotográfico que hemos podido hacer, hemos vinculado algunas de ellas. Y en ese aspecto les muestro algunas que hemos recogido. En esta primera presentación está lo que es el Fuerte de Amargo. Nos podemos hacer una idea más o menos general de cómo era la situación de los fuertes en ese año de 1948 y antes de las intervenciones del Consejo Monumento que les he mencionado. También tenemos algún conjunto de fotografías del Fuerte de Corral. Por otro lado, tenemos estas poquitas del Fuerte de Mancera, que son específicamente de la construcción de la iglesia. Y estas otras que vienen a mostrar el Fuerte de Niebla, con su... llama la atención, la verdad, la extensa vegetación que cubre toda la edificación. Bueno, de acuerdo a la revisión de los diferentes informes sobre los fuertes y las obras acontecidas, la investigación pudo detectar las diferentes obras efectuadas en 2 periodos de tiempo en cada castillo. Las primeras, que están descritas en la primera fila de la tabla, en este gris más clarito, son las del periodo de 1950 a 1955. En este primer periodo de obras del Consejo de Monumento, destacan las labores de limpieza y despeje de toda esta vegetación que cubría los elementos constructivos, que eran en base a piedra cancagua, piedra de laja y de ladrillo en el caso de Corral. También podemos apreciar en esta primera fase de obra la consolidación de muros existentes, y aquí se recurre a los injertos de bloques de piedra y en otros casos a reconstrucciones parciales de la mampostería, como es en el caso de Niebla y de Mancera. Todas estas obras en la cantería cabe señalar que fueron realizadas por mano de obra especializada, por canteros de la Escuela de Canteros de la Universidad de Chile. También otra parte como más destacable de este periodo, otra obra, serían las construcciones, el descubrimiento de construcciones enterradas que estaban bajo cúmulos de tierra y de material suelto, y que en esta época hacen las remociones de suelo para poder visualizarlas. Se descubre que están los cimientos existentes y que hay un par de hiladas de mampostería que todavía no existen. Por lo tanto, lo que se hace es reunir las piedras y reconstruir a cierta altura esas construcciones. Perdón. El segundo periodo de obras, que está enmarcado en el periodo de 1969 y 1972, son las que están descritas en la fila inferior, que son las que están en un gris más oscurito, y son producto de las celebraciones del sesquicentenario de la toma de Valdivia en 1970. De este segundo periodo de obra destaca la restauración de las 3 garitas del Fuerte Corral, en manos de Eduardo Muñoz, alumno también de la Escuela de Cantero, y donde Eduardo, que es un famoso restaurador también nacional, inicia su labor personal entonces en esta disciplina. También en este segundo periodo podemos destacar la confección de nuevas cureñas para cañones y el estudio de restauración que se desarrollará posteriormente a estas obras como encargo estatal, y que lo elaborará Roberto Montandón, y que nosotros lo conocemos a través de su publicación del año 2001. Bueno, un nuevo análisis fotográfico ahora, porque esa es un poco la invitación a hablar de este proyecto en este lanzamiento de fotografía, nos permite también verificar las obras realmente ejecutadas. Por ejemplo, en este conjunto de fotografía
nos muestra el fuerte de Mancera, en la cual se llevarán a cabo obras del primer periodo ya mencionadas, y podemos destacar la labor de limpieza y despeje de vegetación que cubría todo el rango de la edificación del fuerte. En esta foto superior podemos ver la magnitud de lo que significa el sitio fortificado de Mancera. En la parte central vemos lo que es la capilla, la iglesia, con su sacristía que se descubrió también a través de la remoción del suelo, y también se perciben algunas reconstrucciones realizadas en esta época a través de la fotografía, como por ejemplo este borde superior del muro defensivo que da hacia el frente marítimo, y también de la reconstrucción que se hace a nivel de dinteles de esta casa del gobernador que está hacia el otro costado del sitio. Como obras de consolidación, también podemos mencionar este alzaprimado que se posiciona en el muro central de la iglesia, que está acá, que después del terremoto de 1960 se derrumba lamentablemente. Y por supuesto todas las fallas o deterioros que presenta la fachada de la iglesia, que hasta el día de hoy son reconocibles. Bueno, el análisis de estas obras de los fuertes en sus dos primeros periodos de la mano del Consejo Monumento y a través de la valiosa documentación gráfica encontrada, nos motivó a la confección de un álbum fotográfico como producto de difusión de este fondar. Este álbum fotográfico nos invita a una reflexión profunda acerca de la labor de la conservación de nuestro patrimonio cultural, como también de su mantención y de la administración de los sitios protegidos, a través de una selección de imágenes que comprende 83 fotografías de Montandón y 62 fotografías del equipo investigador. Podemos observar la acción del tiempo y la perdurabilidad o no de las obras de la humanidad, tanto de su creación original como de sus intervenciones posteriores, así también el dominio y la fuerza de la naturaleza sobre ellas. El álbum, bueno, aquí yo les muestro algunas imágenes de su versión impresa, tiene dos versiones. Una, la impresa que ustedes ven ahora en pantalla, que es una edición bastante limitada, es un álbum bastante bonito, con imágenes de grandes dimensiones. El álbum mide 33 centímetros por 48 centímetros de largo, está hecho con mucho cariño, y creo que el magíster tiene el privilegio de contar con 3 ejemplares para su utilización. Este álbum también va a tener una versión digital que prontamente va a ser subida en el sitio web del Museo de Sitio de Niebla. Es una fecha todavía por confirmar, pero ahí va a estar disponible a todo público para el que lo puedan visualizar. El álbum está compuesto por 4 grandes capítulos. Cada capítulo está referido a uno de los fuertes. En su parte izquierda están las fotografías en blanco y negro de Roberto Montandón, todas de autoría de él, capturadas entre 1945 y 1972, y retratando un poco los 2 periodos de intervención que se enfoca la investigación. Y las fotografías de la derecha son todas fotos a color del equipo investigador y capturadas a octubre del año 2020. Entonces, a continuación, brevemente, les voy a exponer unas 2 o 3 láminas de cada fuerte para que se hagan un poco idea de este comparativo que quiso hacer el equipo de investigación. Este es el fuerte de Amargos. Mostramos el muro norte del fuerte en una situación post-limpieza de la década del 70. Ya se visualizaban sus fracturas, sus daños, pero estaba en su plenitud. Un muro de grandes dimensiones que desafortunadamente en la actualidad este muro está cubierto por la vegetación, pero si hacemos una superposición de imágenes, el muro está, existe. Siguiendo con el fuerte de Amargo, tenemos acá la batería y sus cañones. En esta oportunidad tuvimos el privilegio de tener una trilogía. Tenemos la foto del 48, del primer periodo, la foto del 68, que corresponde al segundo periodo, y la foto actual. En este castillo, o en este fuerte Amargo, no vamos a encontrar grandes intervenciones porque siempre fueron labores de limpieza y de pequeñas reparaciones puntuales en los muros. Por lo tanto, la fotografía antigua con la nueva, la verdad, no hay mucha diferencia.
salvo lo que es la dominancia de la vegetación sobre las construcciones, que es notable. Aquí el muro de defensa que está hacia el otro lado del frente marítimo, sino que da hacia el foso y hacia el frente terrestre. Este muro de defensa nuevamente, con la limpieza del 50, se tuvo que volver a repetir en la década del 50 y en la actualidad lo volvemos a tener todo cubierto. Pasamos al Castillo de Corral. Las fotografías son bastante similares, acá no hay mucho que comentar, excepto que la playa La Argolla se redució bastante. Este castillo, a diferencia de los otros, mantiene un estado de conservación bastante bueno, es el único castillo construido en base a ladrillo y cal. También en la fotografía se puede apreciar el túnel que conecta la playa con respecto al foso interior del fuerte. Y bueno, y acá se ven algunas obras pendientes de obras portuarias por una vinculación del paseo marítimo que se está desarrollando. Este es el túnel que les comentaba en la fotografía anterior. Acá ya lo vemos en pleno. Esta fotografía de 1970 de Montandón es bastante bonita, sensitiva, pero también si lo miramos desde un aspecto más técnico podemos ver la situación del fuerte, en particular del túnel, que no ha variado mucho en la actualidad, salvo por la reposición del pavimento de laja que se incorpora en el segundo periodo de obras por estas celebraciones de los 150 años de la toma de Valdivia. Vemos también que se mantienen estos elementos que son como tipo bisagras de piedra para instalar el pivote de las puertas antiguas. Lo que destaca también del Fuerte Corral son las garitas. Las garitas, bueno, tiene 3 garitas, acá presentamos 2, la garita de San Juan y la garita del Surgidero. Esta garita, si nos fijamos en la foto del 48, está en un estado de conservación bueno. Sin embargo, en el segundo periodo de obras, en el año 70, Eduardo Muñoz hace las restauraciones de la cúpula y vuelve a poner el cupulín que estaba perdido arriba de la cúpula de estas garitas. Son restauraciones bastante sutiles y bastante respetuosas. Acá tenemos otro tipo de intervención, yo diría que es como la intervención como más impactante y más fuerte. Son reconstrucciones prácticamente completas del muro de defensa del fuerte de Mancera. Estas reconstrucciones que se hacen posterior a los 2 periodos que estamos estudiando nosotros, se hacen a finales del año 70. También dirigidas por el Montandón a través de la Dirección de Arquitectura y, por supuesto, también coordinadas por el Consejo de Monumentos. De estas intervenciones, lo que hemos podido recabar hasta la fecha es que es una mezcla entre obras de conservación, porque si ustedes se dan cuenta, hay porciones de muros que todavía existen y que permanecen en la actualidad, y ese es el criterio que se utilizó, que todo lo existente tenía que permanecer, y lo que no, en el caso del largo del muro, se reconstruía con la misma calidad y característica del material, salvo que en este caso de este muro de defensa, lo que se integra es un reforzamiento interior en base al mismo material de piedra cancagua y lo hace a través de especies de escalerilla y de pilares interiores cada cierto tramo. La verdad es una solución bastante ingeniosa porque lo que se había planeado anteriormente y que lo podemos ver en el libro del año 2001 es que se había optado por una solución de reforzamiento de hormigón armado, pero después revisando los libros de obra, esa decisión cambia al momento de la ejecución, afortunadamente. Bueno, acá estamos con el castillo de Mancera, seguimos con el castillo de Mancera y ahora vemos la situación de la iglesia del Fuerte antes de la limpieza en el año 48, luego en la década del 50 y la situación ya en la década del 70, posterior al terremoto de 1960 que la deja bastante dañada. También en un periodo posterior, en conjunto con la reconstrucción de este muro de defensa que les mostraba anteriormente, también se hace esta reconstrucción de esta esquina de la iglesia avalada por un asunto más bien estructural, porque la fachada de la iglesia ya presenta un desaplome bastante importante, por lo tanto lo que se decide
decide es hacer esta reconstrucción de esta esquina para justamente amarrar ambos muros del volumen. También nos encontramos con otra construcción al interior del fuerte de Mancera, que es la casa del gobernador, donde les contaba anteriormente que se habían reconstruido los dinteles en la década del 50. Finalmente se volvieron a desprender y a caer después de los sucesivos terremotos y sismos, y en la fecha actual no ha habido intervenciones sobre la casa del gobernador, solamente se han puesto estas alzaprimas para afirmar los muros laterales de esta construcción, que en cualquier minuto yo creo se puede caer si no se hace una obra de conservación más contundente. Finalmente, les presento el Fuerte de Niebla, también con sus fotos históricas. Podemos apreciar el comparativo del antes y del hoy. Acá en el Fuerte Niebla había una vegetación bastante contundente en todos los largos de los muros. El foso y los muros en el Fuerte Niebla son elementos súper importantes, son propios de su característica y que los hace singular con respecto a cualquier otra fortificación. Y bueno, las fotografías de abajo también es bastante interesante porque ahí nos podemos dar cuenta de los trabajos que yo les mencionaba, de los injertos de estas piedras cancaguas que se fueron introduciendo en el muro en el primer periodo de obra. Y también se aprecia un par de personas trabajando en una reconstrucción parcial a nivel de acceso del fuerte. También mencionarle en este conjunto de fotografías sobre los descubrimientos de las antiguas construcciones. Si se fijan en la primera fotografía, está bastante cubierto el sitio de la explanada, donde se encuentra la capilla del sitio de Niebla, y en la existencia de este montículo de Cancagua natural nos arroja efectivamente la misma posición de la fotografía que se vuelve a repetir acá, este montículo, y acá en esta otra también, y es parte de la construcción de la capilla. Bueno, lo que se hace en este trabajo de despeje es remover la naturaleza, el material acumulado sobre esta edificación, y se descubre que están estos cimientos y se descubre que hay piezas pequeñas hiladas que van en el contorno de esta edificación. Entonces lo que se decide hacer es reconstruir esos muros con cimientos existentes entre 1 y 2 hiladas de altura. Y finalmente lo que vemos acá, la batería, los merlones y los cañones del Fuerte Niebla, que también es un sector bastante importante y característico de este fuerte. En la fotografía de arriba es la situación original, antes de cualquier intervención, bastante todo cubierto. Y lo que se hace en esta batería es despejar también nuevamente, descubrir que los melones eran mucho más profundos. Los cañones no estaban posicionados en sus cureñas, por lo tanto se instala en la década del 50 unas cureñas provisorias. Se descubre también al momento de la limpieza del suelo de esta batería una serie de canales a nivel de piso que era para el transporte y la circulación de estas cureñas militares. Y las dos últimas fotografías hablan un poco también de los daños provocados por la erosión del acantilado que tiene esta batería hacia un lado del frente marítimo y que en la actualidad sigue estando así de dañado. Bueno, esa es mi presentación, espero no haya quitado mucho tiempo y espero que les haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Ahora voy a invitar a los profesores Mauricio Varo y al profesor José Ignacio Bielma, ambos arquitectos y doctores en arquitectura del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que nos comenten un poco acerca de lo que hemos visto en la presentación también de Soledad en el trabajo de investigación. Soledad, si puedes activar tu cámara, piden por favor eso, verte. Gracias. Bueno, Francisco San Martín, que también está por ahí. No sé, Mauricio, si quieres comenzar tú. Bueno, primero que nada, felicitarte, Soledad, encuentro súper interesante el trabajo. Además que yo creo que la escuela necesita de alguna manera también poner en relieve la figura de don Roberto Montandón, que siempre fue súper importante para el tema patrimonial.
Pero a raíz de lo que tú expones, me gustaría hacerte algunas consultas que seguramente las abordaste, pero que aquí no aparecen, pero que sería interesante saber. Por ejemplo, ¿esta labor fotográfica Montandón es una labor que él realiza oficialmente o él personalmente le gustaba la fotografía y hacía fotografía por su cuenta? Digamos, es decir, ¿era un fotógrafo amateur o en esta ocasión, digamos, va a realizar como un pedido oficial esta fotografía? Si quieres te hago todas las preguntas al tiro porque a lo mejor me las puedes responder todas. Segundo, ¿se podría decir que de alguna manera es innovador este expediente fotográfico o era una cosa habitual en la institución patrimonial que existía en ese momento de acompañar, o a lo mejor estaba siendo realmente siendo una innovación? Porque claro, hoy día estamos acostumbrados a ver fotografía de todo, pero en ese momento no era una cosa tan fácil. Por lo tanto, fotografía arquitectónica en los años, por ejemplo, las fotografías 48 son bastante innovadoras. Entonces, ¿hasta qué punto también fue innovador un poco este sistema de registro? Que lo encuentro sumamente interesante. Y sí, tercera, si además dentro de este estudio detectaste casos similares de otros, no necesariamente arquitectos, y este señor tampoco era arquitecto, por ejemplo, me acuerdo de Sergio Mora, por ejemplo, que te acuerdas que después también va a ser súper famoso, como digamos, pero si bien él no pertenecía al tema del consejo, para el tema urbano sumamente interesante. Si es que detectaste algún otro personaje, digamos, dentro de esta misma línea de la fotografía y el patrimonio. Esas preguntas para comenzar. Hola Mauricio. Hola. Bueno, gracias por las preguntas porque la verdad son bastante atingentes a la curiosidad de cualquiera, sobre todo los que estamos metidos acá en patrimonio. Y bueno, para contestarte la primera pregunta, aquí se produce una mezcla de una faceta personal de Montandón, porque él viene formado de Europa, viene ya con un conocimiento de fotografía. Él ya tiene su cámara, por lo tanto, la acarrea para cualquier sitio donde va. Además, es importante aclarar que él tenía una faceta bastante interesante de explorador. Él viene a América a explorar un continente americano nuevo y que en esa época del 30, del 40, era un continente nuevo, era ir a ver una cultura nueva, totalmente desconocida. Entonces, él viene en una posición también de explorador. Y por eso también le es más fácil entender el concepto de fortificación como un sistema fortificado de América, no un sistema fortificado de Chile. Entonces, tiene una visión integral de partida. Entonces, como suma esta faceta personal de explorador y fotógrafo, lo que él hace al llegar al Consejo Monumento es instaurar esta metodología de trabajo. Anteriormente no existía. Nadie se lo pide, pero Montandón ya era reconocido como fotógrafo y como científico antes que entrara al Consejo Monumento. De hecho, yo estoy convencida que el señor Aníbal Bascuñán, que fue un importante académico de la Universidad de Chile, fue el que lo llevó al Consejo Monumento, porque ya se conocían en labores técnicas de difusión cultural. Por lo tanto, esa es mi respuesta a tu primera pregunta. La segunda pregunta que me hacía, ya más o menos te la contesté, porque efectivamente es un precursor, es un innovador, es alguien que llena de energía al Consejo Monumento, acostumbrado solamente a sesionar con vía actas normales y con suerte, porque en algunos periodos ni siquiera sesionaron con actas. Por lo tanto, él viene con una energía bastante innovadora. Y bueno, y la tercera pregunta es si es que he visto casos similares, no en su época, he visto casos similares posteriores, por lo tanto lo hace ser más meritorio el grado de precursor que tiene. Claro. Sí, te lo comentaba porque a mí me tocó trabajar hace algunos años en una investigación, equipo de investigación de las Company Town, de las ciudades del cobre. Y en ese caso hay registro fotográfico, pero no tiene la intencionalidad patrimonial. Más bien los gringos lo hacían un poco como decir, por ejemplo, había que levantar el edificio B5, entonces como un testimonio más bien que ahora que ese edificio se erigió, pero no era como lo está haciendo Montandón, que justamente está tomándolo, digamos, para una institución que quiere preservar el patrimonio, y no. De hecho, la fotografía incluso fue muy curioso porque muchas oficinas de estas de cobre que encontramos incluso hasta botaron las fotos después que se fueron, porque para ellos no tenían un valor. Entonces es bien interesante por eso el cariz que... Sí, sí, claro que sí, es súper interesante.
Bueno, y decirles también, comentarles que estos archivos fotográficos están almacenados en dos partes principalmente. Está en el Consejo de Monumentos Nacionales y está también en la Biblioteca Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Claro. Así Yo que quisiera está al acceso complementar de ustedes. un punto de lo que dice Soledad que creo que es interesante para después darle la palabra a José Ignacio. Es que creo que lo que hace, o sea, hay muchos fotógrafos en la época, pero creo que lo que hace interesante en Montandón es que hace un trabajo sistémico. Entonces creo que eso es un poco la diferencia con otros, y recurrente en los mismos casos. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, vuelve a fotografiar los mismos lugares, casi de los mismos puntos de vista. Entonces creo que ese trabajo sistemático es el que permite entender este trabajo como un muy buen sistema de registro de este devenir un poco que han sido los monumentos más clásicos, además con una visión obviamente muy conservadora y monumentalista. José Ignacio, si quieres mientras comentar. Gracias, Claudio. Gracias, Soledad, por la presentación. Y bueno, yo no conocía al autor, así que lo agrego a mis intereses, porque es interesante, bueno, tanto por el momento como por lo sistémico y lo inaugural del uso de la fotografía en patrimonio. Me llama la atención porque, bueno, las fotos de Montandón que nos mostraste, obviamente tienen un valor de registro, pero también tienen un valor como obra, o sea, como obra en un sentido como estético, compositivo, tan bien compuesta en general. Y me acordé inmediatamente como del conflicto, por llamarlo así, que aparece cerca de bueno, la fotografía siempre tenía esa disyuntiva entre ser documento o ser obra, o sea, tener un valor estético en sí mismo o el valor documental, y es una discusión que no terminará nunca, porque creo que no tiene solución. Pero si la fotografía se empieza a difundir en el año 1839, y en 1851 yo creo que se le da el primer uso oficial a la fotografía como instrumento para el patrimonio, que es con las famosas misiones heliográficas que el gobierno francés agarra a 4 o 5 fotógrafos y los lanza así como uno al norte, uno al sur, otro al este, otro al oeste, a fotografiar los monumentos franceses, y los fotógrafos van con sus cámaras, nadie les dice qué hacer. Ellos empiezan a fotografiar los monumentos, pero empiezan a componer también, empiezan a inventar, empiezan a poner la cámara así, no sé cómo, bla, bla, bla. Total, cuando vuelven con las fotos, el gobierno de Francia dice, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que nosotros le mandamos a hacer, esto no sirve para nada, esto no documenta, esto no es científico, esto no, o sea, no tiene como un valor, vamos a llamarlo documental y de uso práctico. Entonces, guardan las fotos en unos cajones, y las fotos prácticamente no se conocieron muy pocas, pues las fotos eran poco útiles en su sentido, vamos a llamarlo como científico, como documento. Entonces yo creo que quizás ahora con el desarrollo de la fotografía digital, la masividad de los fotográficos, ahora uno va a un sitio, bueno, yo he trabajado en patrimonio poco, alguna vez lo hice en edificaciones similares a estas, y uno antes iba con una camarita de 36 tomas y tomaba 36 fotos. Ahora uno puede ir a un sitio y tomar miles de fotos en un día, y la fotografía empieza a dejar quizás de tener o sea, tiene un valor como de registro y de utilidad, pero deja de existir el documento como tal en alguna medida. Yo pienso que en este momento, esto que tú nos muestras, todavía hay ese valor del documento único, de la selección, de cuáles son las fotos importantes y cuáles son las que no son porque nunca se copiaron. Ahora las fotos por los medios digitales también de alguna forma quedan como almacenadas. Entonces, me llama la atención porque también quería preguntarte si con el tema de la fotografía tienes una experiencia, una práctica más reciente del uso de la fotografía en patrimonio. Yo no lo tengo y quería saber un poco qué pasa hoy, o sea, en qué estamos hoy, si tenemos esos orígenes tan conflictivos, si tenemos después este personaje que tú nos muestras que es como tan metódico, tan selectivo, y qué pasa ahora que la fotografía es un medio tan masivo, ¿no? Que se produce con tanta facilidad. Bueno, yo creo que es una reflexión bastante amplia la que haces, que yo creo que podemos estar conversando mucho rato sobre eso. Pero de todas formas, concuerdo contigo de que el valor documental ha partido en algún punto y ha evolucionado hasta el día de hoy, y creo que la disciplina de la restauración, en todo lo que significa elaborar estudios previos y estudios históricos, el valor del documental de una fotografía encontrada cobra mayor relevancia. Claro. O sea, es demasiado importante. Lo mismo que les comentaba hace un rato atrás en la presentación, yo puedo tener miles de documentos escritos,
de que se hizo o no se hizo esto, o de que se pensó o se planificó cierta obra, pero si no tengo el documento fotográfico que de verdad lo confirme, yo puedo quedar en una hipótesis o puedo quedar en algo que realmente no puedo verificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fotografía como valor documental yo creo que cobra más importancia, sobre todo cuando empieza este desarrollo de disciplinas interesadas por el pasado, por conseguir, por saber del pasado y de entenderlo y de buscar reflexiones y de preservarlo, ¿cierto? Ahora, yo creo que me quedo también con otra reflexión que es súper importante como conclusión también de este estudio, es que nuestras posturas frente a una intervención futura de un patrimonio arquitectónico, tenemos que considerar no solamente el bagaje de cómo fue concebida la obra, no su expediente histórico de cómo se construyó esto, sino que ahora tenemos que integrar todas las obras intervenidas, todas las obras de conservación, de restauración, ejecutadas en el siglo XX para enfrentar un siglo XXI con mayor bagaje, ¿cierto? Mayor conocimiento. Entonces, todas estas fuentes escritas y gráficas obviamente son algo valioso para esa situación en adelante. Así es. Muchas gracias, Soledad. Mauricio, no sé si quieres comentar algo más en particular. No, bueno, quizás solamente una pregunta. Así como Valparaíso hay un pre-1906 y un post-1906 y cambió completamente, aquí hubo algún, porque vi que tenía fotos del 48, ¿notaron ustedes algún cambio entre las fotos como después del terremoto del 60? ¿Hubo alguno, digamos, porque en ese caso sí la foto tiene un rol sumamente interesante, porque, sí. Pero al parecer, no sé si lo hubo o no lo hubo. No sé. Mira, la foto de 1960 como tal, como registro, obviamente no se elaboró, pero sí tenemos fotos anteriores al terremoto y fotos posteriores al terremoto. Y de alguna manera lo mencioné también en la presentación cuando iba diciendo, este muro se cayó en el terremoto de 1960, él lo vuelve a levantar o lo vuelve a reparar en la década del 70 y tenemos la situación ahora actual, ¿cierto? Entonces, claramente se puede hacer una historia constructiva a través de la fotografía. Sí, interesante. Sí. Sí, yo quiero aprovechar también de comentar dos aspectos que también hoy en día, tomando un poco lo que dice José Ignacio, estamos muy acostumbrados a que cualquier persona hace registro, pero también tenemos otro tipo de registro, que por ejemplo son los registros aéreos que se pueden lograr con un dron. Sí. En este caso, no, obviamente no existen, pero Montandón en muchos momentos, él trata de tomar imágenes panorámicas. Entonces se sube a lugares que realmente ahora intentamos lograr la misma fotografía y era imposible, que tú decís de dónde se colgó, aparte que obviamente parece que era mucho más alto que nosotros, pero parece que había momentos que estaba colgado arriba de un árbol para obtener las tomas fotográficas que nosotros no las pudimos obtener. Eso es como una cosa también súper interesante, como del enfoque y el punto de vista preciso que era algunas imposibles de replicar. Y lo otro que también lo hemos conversado con Soledad es que parece que siempre el lugar está solo, como que no tiene personas, salvo en aquellas fotos donde están las personas haciendo trabajos de limpieza o una que otra foto así muy específica, o cuando toma ya directamente fotografías específicas de personas, que esas son como otro grupo de set de fotografía. Pero en estas de los monumentos parece que hubieran sacado a todas las personas y estuviese nada más que el monumento en limpio, y que además muy usual en la fotografía de arquitectura, ¿cierto? Que es como exfoliarla de los seres humanos, que además hoy en día lo vemos que ocurre todo lo contrario, sino que las personas empiezan a tomar más relevancia en la fotografía patrimonial y en el sentido patrimonio. Entonces yo creo que eso también es algo como interesante de cómo ha ido transformándose en que la fotografía pasa a ser también más popular de alguna manera y de fácil acceso con un teléfono. O sea, hay un punto interesante en eso. Bueno, yo quisiera agregar con respecto a eso, Claudia, que hay que tener en cuenta que Montandón no comienza a fotografiar los monumentos en el año 48 cuando ingresa al Consejo Monumento. Él ya los venía fotografiando desde el momento en que llegó a Chile, en el año 1933. Porque como les digo, insisto, él viene con una mirada de venir a explorar un continente nuevo. Entonces, al punto de llegar a nuestro territorio, él comienza esta exploración por todo el territorio, ya lo conoce de norte a sur, y además se potencia después cuando ingresa al servicio de turismo, donde tiene que ir a reconocer estos monumentos
como testimonios propios del turismo. O sea, son recursos turísticos para él. Entonces, por lo tanto, tiene esta mirada integral y después trabaja en la mirada técnica cuando ya está en el Consejo Monumento. Eso sí, eso es súper importante. Bien, muchas gracias Soledad, Mauricio y José Ignacio. No sé si José Ignacio, si quieres agregar algo más, si no, damos la palabra a Francisco. No, yo creo que... Muy bien, gracias José Ignacio. Lo que ya se ha dicho, gracias. Entonces ahora Francisco San Martín, quien aparte de ser magíster en urbanismo, está cursando nuestro magíster de intervención en el patrimonio actualmente en la FAU. Es uno de los gestores de esta iniciativa del concurso de fotografía. Nos va a hacer una presentación de las bases del concurso, obviamente dejando a todas las personas invitadas. Francisco. Gracias, Claudia, y saludos. Además, decir disculpa, Francisco, que estás en representación del Colegio de Arquitectos. Sí, eso iba a agregar, que también estoy representando al Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos, que estamos patrocinando también de algún modo esta iniciativa. Así que eso, y felicidades, Soledad, por el trabajo que están haciendo, porque creo que es súper valioso. Bueno, ya lo han dicho quienes han comentado. Voy a presentarles entonces las bases del concurso, que como dijo inicialmente Claudia, se llaman Imaginarios Patrimoniales, Arquitectura y Territorio. Y creo que se engarza muy bien con lo que estaban comentando en la última parte de la exposición de Soledad, porque efectivamente esta disyuntiva entre la fotografía como documento o monumento, digamos, o como elemento obra, es parte también de la tensión que se produce y la que queremos también reflejar en este concurso. De algún modo ha perdido su condición de documento científico, porque hay otros elementos que tienen mucha más precisión, por ejemplo, en temas de patrimonio, pero creo que se ha relevado mucho más también el asunto narrativo de la fotografía. Por lo tanto, esa es la invitación que también queremos hacerle en este concurso. Decirles que, bueno, durante los últimos años, que esto no es novedad, ¿no es cierto?, hemos sido testigos que el patrimonio está en redefinición, ¿no? Ya no se trata de algo solamente estático. Se mueve y se moviliza, se muestra, se oculta, desaparece. Tiene que ver también con la presencia y la ausencia. Se amplía, se profundiza, se complejiza y se contradice. A este contexto también habrá que sumarle las crisis vividas a partir del estallido social del 18 de octubre del 2019 y, por supuesto, la crisis sanitaria que estamos aún viviendo por el virus. Esto, obviamente, nos obliga a repensar el patrimonio desde otras perspectivas. A partir de eso, justamente hemos abierto este espacio de algún modo creativo, experimental, pero también técnico y crítico, sobre lo que podemos entender como patrimonio arquitectónico mediante la utilización de la fotografía como representación y lectura de las identidades locales, las memorias del patrimonio y la arquitectura. Entonces se plantea como temática los imaginarios patrimoniales, vinculado al arquitectónico, entendiendo esto como una expresión cultural y social significativa que tiene la capacidad de conformar identidades, construir relatos y, por cierto, imaginar futuros posibles. En este sentido, lo arquitectónico no se refiere solamente a elementos físico-constructivos, sino también a sus valores, sus significados y prácticas sociales asociadas a diferentes escalas de abordaje, desde el territorio como contexto, las ciudades, la arquitectura y obviamente las materialidades. Entonces, dicho eso, que es el contexto digamos que para provocarlos en este concurso, es que hemos definido 3 categorías principales de este concurso fotográfico. La primera categoría tiene que ver con el fotomontaje, que básicamente sería crear una obra compositiva mediante la combinación de 2 o más fotografías, ilustraciones o piezas gráficas, logrando una nueva perspectiva del patrimonio arquitectónico. La segunda categoría tiene que ver con el fotorrelato. En este caso es que a una fotografía se le deberá adjuntar un texto
relato de máximo 50 palabras que complementen la pieza fotográfica, exponiendo las perspectivas personales de significación o valoración del patrimonio arquitectónico. Y en tercer término, hay un registro técnico de colección, que significa presentar un registro fotográfico monográfico, es decir, de un solo caso, con una secuencia de 5 imágenes que den cuenta de las características de una obra arquitectónica de interés patrimonial, pudiendo enfocarse en sus características arquitectónicas espaciales, constructivo-materiales, sus apropiaciones sociales, las condiciones de conservación, o bien de los procesos mismos de intervención que en ella se han realizado. Por lo tanto, tenemos como un abanico amplio de posibilidades para participar de este concurso en estas 3 categorías que les he mencionado. Ahora, ¿cuáles son las fechas importantes? Bueno, desde luego que la fecha que hoy es el lanzamiento del concurso, miércoles 2 de junio. La fecha de cierre de concurso sería el miércoles 30 de junio, teniendo aproximadamente un mes de plazo. Y luego el miércoles 14 de julio van a estar los resultados de este concurso y desde luego que la premiación. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, Claudia lo adelantó en un comienzo, este es un concurso abierto, o sea, el público general, mayores de 18 años y también residentes en Chile, por una cuestión también de poder entregarles sus premios, ¿no es cierto?, que no sea una logística media compleja, pero están convocados arquitectos, fotógrafos, diseñadores, cineastas, los que quieran, los que tengan temáticas afines al patrimonio o que quieran plantear un relato patrimonial basado en lo que les he comentado en el principio. Bienvenidos todos y todas a que envíen sus propuestas. El formato es un formato digital en este caso, formato JPG, con una resolución de 300 dpi como mínimo, y la relación de aspecto de la composición o de las fotografías podrá variar entre 16:9 y 1:1, ahí puede moverse, digamos, en ese rango. La entrega, bueno, primero los datos básicos, el nombre completo del autor, la profesión, carrera u oficio, la dirección para el envío del premio y el teléfono de contacto, la fecha de las fotografías y composiciones, el título de la obra, nombre del lugar o caso fotografiado o representado, ciudad o zona geográfica, técnica utilizada y el relato de 50 palabras máximo en el caso de la categoría del fotorrelato, obviamente. 2, una carta de autorización simple que consiste básicamente en tener una autorización para difundir las obras en medios digitales e impresos, en este caso pueden ser las redes sociales, ¿no es cierto?, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y del Colegio de Arquitectos, y también con la posibilidad en un futuro de quizá imprimir estas fotografías o composiciones, guardando la autoría de los trabajos presentados, obviamente. Y en tercer término, que el más importante seguramente, son los archivos de las fotografías que deben estar nombrados de la forma que se señala ahí, categoría, apellido, autor, y luego el número de trabajo. Esto deberá enviarse al correo que se señala ahí, magisterpatrimonioarc@uchilefau.cl, y que también cada persona o equipo participante del concurso podrá presentarse con un máximo de 3 composiciones fotográficas en cada categoría. Es decir, alguna persona motivada podría presentar 9 postulaciones, 3 por cada categoría. Y bueno, los premios consisten, que está muy relacionado a lo que estábamos comentando y el ámbito de la fotografía. En el primer lugar, hay libros de arquitectura que luego los señalaré en detalle, y el premio gordo en este caso sería el álbum de fotografías de Roberto Montandón. El segundo lugar, un segundo pack de libros de arquitectura, más el libro de fotografía de Helfrich de Rapa Nui. Y en tercer lugar, un tercer pack de libros de arquitectura y el libro de fotografía de Felbermayr de Rapa Nui. Y además de estos primer, segundo y tercer lugar, se van a otorgar 3 menciones honrosas que van a ser dadas a través de un diploma de participación. El primer pack de premios estaría el álbum fotográfico de Roberto Montandón, como ya lo señalé, Iglesia de San Francisco, un libro de Natalia Jorquera, la Escuela de Carpinteros Alemanes de Puerto Montt, libro de Lorenzo Bert con Gian Piero Cherubini,
Memoria de un arquitecto obstinado, Miguel Launer, de Pablo Fuentes, Arquitectura escolar pública como patrimonio moderno de Chile, de Claudia Torres, Soledad Valdivia, Maximiano Atria, Apariencia, Naturaleza y Escala, Juan Borchers, Viaje y Obra, de Sandro Maino, Estrategias de Corresidencia, de Juan Pablo Urrutia, Atrapaluz del Artefacto de la Intervención, de Sofía Letelier, Cecilia Wolf y Rebeca Silva, y la revista de Arquitectura de la FAU. El segundo pack, como libro de cabecera, está Rapa Nui y Hans Helfrich, 1946, de Betty Aoa y Tania Basterrica, Arquitectura escolar pública como patrimonio moderno en Chile, de Claudia Torres, Soledad Valdivia y Maximiano Atria, Carlos Matner, Arquitectura y paisaje, de Humberto Eliach y Miguel Laborde, Arriendo protegido para migrantes vulnerables en centro histórico, de Camilo Regada y Tamara Geri, Apariencia, Naturaleza y Escala, de Juan Borchés, Viaje y Obra, de Sandro Maino, Estrategias de Corresidencia, de Juan Pablo Urrutia, Apuntes de Viajes 2, de Jorge Iglesias, y la revista de Arquitectura FAU. Y por último, el tercer pack, que corresponde al tercer lugar de la premiación, el libro Rapa Nui y Felbermayer, de Betty Aoa y Tania Basterrica, Karl Brunner en Chile, Urbanismo Revisitado, de la FAU, Arquitectura escolar pública como patrimonio moderno en Chile, de Claudia Torres, Soledad Valdivia y Maximiano Atria, En la ruta de Juan Parroquia Beguín, de María Isabel Pavés, Estrategias de Corresidencia, de Juan Pablo Urrutia, Apariencia, Naturaleza y Escala, Juan Borchers, Viaje y Obra, de Sandro Maino, y finalmente Revista de Arquitectura. Esos son los tres packs de las premiaciones, que pueden ver que tienen interesante colección de documentos y textos arquitectónicos y también de fotografía, para que se motiven a participar, obviamente. Y quien compone el jurado está Antonio Saadi, profesor del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAO, integrante del Comité Académico del Magíster, Claudia Torres, coordinadora del Magíster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico, Mauricio Varos, académico del Departamento de Arquitectura e integrante del claustro del Magíster, doctora Laura Gallardo, académica del Departamento de Arquitectura e integrante del claustro también del Magíster, Fernando Daulin, académico del Departamento de Arquitectura y representante de la Dirección de Extensión de la FAO, Ricardo Cruz, representante del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, y finalmente Soledad Valdivia, que nos presentó anteriormente su investigadora responsable del fondar que acabamos de ver. Eso es básicamente las bases del concurso. No sé, Claudia, yo creo que esto va a estar también, me imagino que colgado en alguna enlace para que lo puedan ver con atención. Sí, muchas gracias, Francisco. Efectivamente lo vamos a difundir por las redes sociales y también por la página web de la FAU, y evidentemente invitamos a todos a compartir estas bases y la invitación a participar del concurso, y ojalá que podamos recibir registro en estas tres categorías que son bastante diferentes, de Arica a Punta Arenas, como decimos, o hasta la Antártica, porque estamos ahora también incluyendo la Antártica en los proyectos de nuestra facultad. Así que, nada, simplemente darles las gracias a todos por habernos acompañado, a Soledad porque ya es sumamente tarde en España, así que gracias, Soledad, y disculpa por este trasnoche que te hemos hecho hacer. A Mauricio y a José Ignacio les agradecemos por su acompañamiento en esta instancia, Francisco también por representar también el patrocinio del Colegio de Arquitectos, y a quienes nos acompañaron hoy día siguiendo la presentación de Soledad y lo del concurso, así que quedan todos invitados. Y finalmente dar las gracias también a Fernando Daulin, que nos ha insistido en este tipo de actividades, y a la Dirección de Extensión por su colaboración. Así que muchas gracias a todos y quedan invitados a participar en el concurso. Gracias, Claudia, por la invitación. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Me despido. Chao. Gracias.